qué forma tenían o la forma de cómo podían aparecer, ¿verdad? También, bueno, se les ha dejado la práctica para que ustedes pudieran, bueno, resolver los ejercicios según como les habíamos explicado. Dentro de las ecuaciones diferenciales, en este caso lineales de primer orden, habíamos dicho de que tenían precisamente esta forma, ¿verdad? Que también les había explicado en la clase anterior. Les había hecho un poco muy rápido, pero ahora vamos a reforzar un poquito. Vean, él les decía de que toda ecuación lineal de primer orden necesariamente debería tener esta forma, ¿no? Como habíamos visto diferentes casos, ¿verdad? Entonces, esta y', ¿qué significaba para nosotros? Significaba diferencial de y respecto de x. Esta y, pues, es parte de la ecuación diferencial. Y todo el resto estará en función de x y todo el resto estará en función de x, ¿no? De esa manera. Entonces, claro, esta no es la única forma, ¿no? Esto yo estoy trabajando en función de x, en función de x y en función de y, ¿verdad? Y alguno dirá, pero ¿y qué pasa si yo tuviera otras variables? Por ejemplo, si yo tuviera un diferencial de a, digamos, ¿no? Respecto de, a ver, le ponemos otra, respecto de P, digamos, ¿no? Entonces, necesariamente, esta ecuación lineal de primer orden, habíamos dicho, vean, esta y' para nosotros es diferencial de y respecto de x. Y esa variable dependiente es la que aparece aquí porque es parte de la ecuación diferencial. Algunos dirán, pero ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si no aparece eso? Miren, fíjense, ¿qué pasa si yo no tengo esto? Simplemente se convierte en una ecuación diferencial de variables separables. ¿Por qué? Porque todo está en función de x, todo está en función de x. Yo paso al otro lado y simplemente lo integro y mi problema ya está resuelto, ¿no? Entonces habíamos dicho, si yo tengo acá esta diferencial de a respecto de a, de respecto de p, perdón, donde a para nosotros tendría que ser nuestra variable dependiente y p tendría que ser nuestra variable independiente, ¿verdad? Entonces decimos, pero aquí, fíjense, dice que necesariamente debe aparecer esta a. Y luego recién, ¿no? La función cuya variable, bueno, en este caso le hemos puesto P, ¿no? Y al otro lado, la variable o la función Q, como la vamos a llamar así, cuyas variables en este caso pues será P, ¿no? De esta manera. Y está, ¿ven? Entonces, en forma general, para todos los casos, cada vez que tú puedas tener una ecuación diferencial donde tengamos cualquier variable, la variable dependiente necesariamente tiene que aparecer. Y después todo el resto, ¿no? Eso, como les había dicho, ya habíamos explicado también en la clase anterior, pero acá también estamos volviendo a reforzar. Lo que yo quería ahora es que ustedes vean cómo salen, bueno, a partir de la forma de cómo se presenta esta ecuación diferencial, quería mostrarles cómo se genera la formulita para poder resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Por qué se dice que es lineal? Porque es de primer orden, ¿verdad? Porque el grado en este caso es 1, ¿verdad? Y el orden también es 1. Ustedes van a encontrar en algunos casos, o en algunos libros van a encontrar ecuaciones diferenciales lineales de primer orden y primer grado, ¿no? Entonces, nosotros acá podemos ver el orden y Y', pues es una diferencial de primer orden. ¿Qué hacemos? Dice que para que nosotros podamos generar, necesariamente debemos multiplicar por el factor integrante, que lo habíamos visto anteriormente. También tenemos aquí el factor integrante, pero sin embargo, fíjense, yo voy a volver a poner aquí mi ecuación, ¿no? Como lo tenemos aquí. Eh, pero ahora
yo lo voy a multiplicar por este factor integrante. ¿A quién? Voy a multiplicar a toda la ecuación diferencial, ¿no? Y alguno dirá, pero ¿para qué estás haciendo todo eso? Quiero mostrarles de cómo vamos a encontrar la fórmula para resolver ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Multiplicamos entonces, ahí lo tenemos, nuestro factor integrante. Multiplicamos a todo, a cada uno de los términos, como pueden observar, ¿no? E elevado a la integral de p de x diferencial de x, aquí lo tengo, por diferencial de y. Ven, ahí está, más y por p de x por un e elevado, bueno, al factor integrante, igual en el otro miembro también multiplicamos por el factor integrante. ¿Qué más? Pero fíjense, esto de aquí, nosotros al multiplicar, vean qué es lo que nos está generando. Toda esta partecita, como ustedes pueden observar, ¿no? Simplemente será la diferencial de un producto de estos dos términos que yo tengo, vean. Y alguno dirá, pero ¿y cómo me doy cuenta? Pues simplemente, bueno, como les digo, mira, acá se va repitiendo, ¿no? Es como si yo tuviera la primera variable, en este caso y, por la derivada de esta otra integral, ¿verdad? O este otro término, perdón. Entonces, fíjense, yo lo puedo poner así como esta diferencial. Vamos a verificarlo. Decimos, vean, derivada del primero, derivada de y será 1, ¿verdad? Acompañado por su diferencial, aquí lo tengo. Por el segundo, aquí está el segundo. Más el primero, aquí está el primero, que es y, por la derivada del segundo, pero la derivada del segundo sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Por, aquí todavía me falta este p de x, vean, por la derivada del exponente. Con la derivada, con la integral, habíamos dicho que toda integral también se le denomina como antiderivada. ¿Y qué me está quedando? Solamente p de x. Y es lo que yo tengo acá, ¿ven? Eso tenemos acá. ¿Se dan cuenta? Y fíjense, todo esto simplemente me está generando esta diferencial de estos dos términos. Al otro lado no hago absolutamente nada. Solamente, fíjense lo que les decía. Por eso, ¿qué tan importante es saber y recordar todo aquello que tú has llevado anteriormente? Claro, esto no necesita de mucho conocimiento, simplemente darse cuenta que esto precisamente viene o se genera a partir de la diferencial de un producto, ¿no? Veamos ahora. Sin embargo, ya tenemos aquí, ven, ya tenemos la diferencial y aquí tenemos estos dos términos que no hemos hecho absolutamente nada, simplemente lo estamos copiando. ¿Qué más? Pero yo no necesito esta diferencial. Yo necesito encontrar el valor de la variable dependiente. ¿Quién es mi variable dependiente? Precisamente y, ¿verdad? Pues ahí lo tenemos. Entonces, fíjense, yo digo, para poder encontrar eso, ¿qué hago? Puedo integrar miembro a miembro, ¿verdad? Voy a integrar miembro a miembro, voy a integrar miembro a miembro. Al integrar, que habíamos dicho, la integral también se le denomina antiderivada. Con la derivada, pues se nos va, solamente nos queda este término. En el otro Fíjense, lado, simplemente estamos integrando y fíjense, nos queda todo ese término que lo tenemos ahí. ¿Qué más? Fíjense, yo solo necesito el valor de y. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente vean, simplemente lo que vamos a hacer es, yo puedo pasarlo todo este término, puedo pasar todo este término, lo puedo pasar al denominador. Bueno, no se ha pintado bien, vamos a pintarlo bien. Y entonces, fíjense, todo esto yo lo puedo pasar al denominador, ¿verdad? Está multiplicando, pasa a dividir. Pero si lo paso al numerador, ¿qué va a ocurrir? Pues el exponente va a cambiar de signo, es como tengo acá, vean, ¿no? Lo tenemos aquí como lo tenemos aquí en el recuadrito, ¿verdad? Entonces, fíjense, esta
Es la fórmula, recuerdan precisamente que habíamos resuelto inclusive, creo, un par de ejercicios, ¿verdad? Entonces, fíjense, con esto yo creo que queda completamente claro de cómo se puede generar una ecuación lineal de primer orden, ¿no? Aparentemente uno lo ve y dice, mira, parece complejo, pero como pueden observar, si ustedes siguen toda la secuencia, pues no vamos a tener ninguna dificultad, ¿no? Bueno, entonces, esta es la forma de cómo se genera la formulita para resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden. Veamos ahora con los ejemplitos. Como les Ingeniero, decía, sí, sí, dígame. disculpe, ¿podría grabar la clase, ingeniero? Sí, sí, sí. Perdón. Estamos grabando. No, si yo también pudiera grabarlo. Claro, 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 no hay problema. Puedes grabarlo, no hay problema. Todos em, ustedes, todas las clases que pasemos pueden grabarlo, no se hagan problema, ¿no? ¿Me puede admitir, ingeniero? Ya, ya. Dame un segundito. ¿Qué debemos hacer aquí en el más, no? Un ratito. Creo que es aquí. Dice. Dame un segundito. Para admitirlos, ¿cómo lo hacemos para admitirlos? Para que ustedes puedan grabar. Em, Tienen que escoger a un participante. Ya, ya. Dame un segundito, dame un segundito. Un segundito. Ahí va. ¿Cuál es tu nombre? David, David Pazzi. sí, ese es. Ya, ya. Y aquí lo tenemos. Preguntar para iniciar video. Ya, ya está. Ya está, ¿verdad? Em, no, todavía. ¿Todavía? A ver, vamos a ver. Ahorita, ahorita, ahorita. Dice preguntar para iniciar video, hacer hospedador, permite. Perdón, me he equivocado. Ya, ahora sí. Ahora sí, Ya ¿verdad? está, ingeniero. Ya está, Sí, ya estás grabando. Sí, sí, está sí, bien. gracias. No hay por qué. Cualquier clase, no se preocupen, ustedes simplemente me dicen y yo les habilito nada más, ¿no? Para la grabación. Como les decía, entonces vean, esta es la forma de cómo se va a generar la formulita. Aparentemente, este tipo de ecuaciones, la de Bernoulli, aparentemente parecen muy complejas porque tiene una serie de integrales, ¿no? Tiene una serie de integrales y uno dice, no, mira, tantas integrales y uno medio que se complica la vida, ¿no? Pero ya lo vamos a ver, como lo habíamos visto anteriormente, es bastante sencillo. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es de las, eh, cómo resolver las integrales, ¿no? Veamos ahora, acá tenemos un ejemplito, vamos a ver más ejemplitos. Entonces vean, veamos aquí, ahí lo tenemos, ahí está. Y otra cosita, antes de resolver otros ejercicios, quiero que observen lo siguiente, vean. A partir de la forma que yo tengo acá, no dice, yo voy a encontrar el valor de y dice que será igual a integral, el segundo término, ahí lo tengo, por un e elevado a la integral de este p de x, ¿no? Y el otro será lo mismo, pero con signo cambiado. Veamos ahora con la formulita. Veamos. Nosotros tenemos acá. Vamos a llevar a la forma que nosotros estábamos mostrando como la ecuación lineal de primer orden. Esta diferencial de x que está multiplicando, nosotros podemos expresarlo de esta manera. Vean, este 2x va a pasar a dividir. Por si acaso, no necesariamente te va a dar, no necesariamente te van a dar ya te van a dar ordenadito, ¿no? Entonces tú tienes, como les decía, con Bernoulli y luego el último que vamos a hacer de Riccati, ustedes tienen que identificar y ver la forma de cómo poder resolverlo. Pero una manera práctica es que siempre en el numerador
aparezca la mayor cantidad de términos y en el denominador la menor cantidad de términos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, vean, darle, en este caso le voy a dar denominadores, como pueden observar aquí, ¿no? 2x al cubo sobre 2x, ahí lo tengo, y menos y sobre 2x. Pero a partir de de la definición o del criterio que tenemos, o la forma que debe tener este tipo de ecuación, yo digo, primero, vamos a simplificar aquí x cubo con x, que me va a quedar solo x cuadrado, y este 2 también se va con el 2. Ahora observen lo siguiente, yo digo, aquí yo tengo diferencial de y respecto de x. Entonces, el siguiente término que viene necesariamente tiene que aparecer la variable dependiente. Yo busco aquí entre estos dos y fíjense, aquí está la y. No importa que el otro esté como, la otra variable esté en el denominador, esté en el exponente, no interesa, ¿no? Entonces lo pasamos al otro lado, o al primer miembro, y fíjense, hemos obtenido, vean, hemos obtenido una ecuación lineal de primer orden. Como les decía, vean, aquí yo tengo diferencial de y aquí también aparece esta otra y. Esta y, por si acaso, esta variable dependiente, necesariamente tiene que estar, como te había dicho, ¿no? Porque es parte de la ecuación diferencial. Si yo no tengo esta variable, lo que va a ocurrir es de que simplemente se va a convertir en una ecuación diferencial de variables separables, ¿no? Y ven, acá les he puesto en forma detallada. Q de x, ¿quién será para nosotros? El x cuadrado. Ahí lo tengo. P de x, ¿quién será? 1 sobre 2x. Y alguno dirá, ¿y qué pasó con la y? Ya les expliqué. La y es parte de la ecuación diferencial, ¿verdad? Bien, ahí lo tenemos. Ahora simplemente, miren, vamos a reemplazar en la formulita. ¿Qué dice la formulita? Yo voy a encontrar el valor de y o el valor de la variable dependiente. Y se será integral de q de x dice que es x cuadrado, ahí lo tengo, por e elevado a la integral de un p de x, pero p de x aquí también lo tengo, que es 1 sobre 2x, ahí lo tenemos. Diferencial de x más e. Por, el otro es lo mismo, por ese factor integrante, solamente que cambia de signo, ahí está. Ya hemos reemplazado en nuestra fórmula, ¿no? Fíjense, todito. Simplemente lo hemos reemplazado en nuestra fórmula, ya lo tenemos. A partir de aquí, pues simplemente debemos aplicar todo lo que ustedes han aprendido en métodos de integración, ¿verdad? Sigamos entonces. Veamos ahora. Ahí lo tenemos. Fíjense. Como les decía también de que necesariamente para resolver esto, esta integral que está en el exponente, primero debemos resolver la integral que está en el exponente. Y después, recién, la otra integral que está, fíjense, vamos a llamarlo así como si estuviera en la base, ¿verdad? De esa manera. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el otro? Pues es lo mismo, simplemente cambia de signo. Y eso también debemos considerar, ¿no? Cuando tenemos los signos, pues debemos considerar también el signo. ¿Qué más? Entonces, fíjense, yo digo, acá, este integral es bastante sencillo. Yo tengo acá x cuadrado, un medio es una constante, lo dejo ahí. Integral de 1 sobre x será simplemente el logaritmo natural de x por diferencial de x más la constante integración. Y el otro también será lo mismo, menos un medio, logaritmo natural de x. Y ya está, ¿no? Ahora, ¿qué más? Vean, yo tengo aquí x cuadrado y ustedes también ya conocen, miren, esto hemos visto varias veces, ¿no? Esta propiedad, pues la hemos visto varias veces y habíamos dicho que cada vez cuando la base y el logaritmo tienen la misma base, ¿qué va a ocurrir? Que solamente será equivalente a x elevado al 1 medio, propiedad de los logaritmos, ¿verdad? Y en el otro también hacemos lo mismo, vean. Aquí me quedará x elevado a la menos 1 medio, estamos aplicando la propiedad de los logaritmos. Y acá, antes de integrar, que hacemos multiplicación de bases iguales, se suman los exponentes.
Aquí me va a quedar 2 más 1/2, que será 5/2, ahí lo tenemos. Y el otro simplemente lo copiamos. Como pueden observar, vean, nos ha salido una integral bastante sencilla, ¿verdad? No tenemos problema para integrar, es una integral inmediata. Entonces integramos. 5/2 más 1 dice que será 7/2, ¿verdad? 7/2. Y en el denominador también debería aparecer 7/2, pero en forma práctica lo invertimos y nos va a quedar 2/7, ¿no? Como podemos observar. Más la constante integración. Por x elevado a la menos 1/2. Miren que ya hemos encontrado nuestro resultado. Pero todavía vamos a multiplicar cada uno de ellos. Aquí lo tengo 2/7. Multiplicación de bases iguales. X elevado a la 7/2 por un x elevado a la menos 1/2, que será 7/2 menos 1/2, pues será 6/2, pero 6/2 es equivalente a 3. Ahí lo tengo. Más la constante que va a multiplicar a x elevado a la menos 1/2. O simplemente lo podemos expresar así, como 2/7 x elevado al cubo. Esto que está con x elevado a la menos 1/2 puede pasar al denominador, pero va a pasar con exponente positivo. Y x a la 1/2 es simplemente raíz de x, ¿no? Ahí lo tenemos, como podemos observar. ¿Ven? Sencillo, solo que debemos tener en consideración las integrales, sobre todo las formulitas, ¿no? O sea, tener claro cómo debemos integrar. Sigamos entonces. Aquí tenemos más ejercicios. Aquí tenemos otro ejercicio, ven, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así, para que lo vean mejor. Vamos a cerrar en un cuadrito. Ahí está. Quiero que observen esto. Les pregunto, ¿será una ecuación diferencial lineal de primer orden? ¿Primer orden? ¿Será de primer orden? Alguno observa, dice, pero esto, acá dice yo tengo una segunda derivada o una derivada de segundo orden y ya tengo una derivada de primer orden. Si me piden resolver, alguno dirá, pero lo podemos resolver mediante ecuaciones diferenciales de orden superior. Claro, lo podemos hacer, pero todavía no lo sabemos, no sabemos cómo hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, vean. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Decimos, vamos a reducir de orden. En este caso, ven, yo tengo una diferencial de segundo orden. Vamos a reducirlo, ¿no? Voy a hacer un cambio de variable donde u o z, la variable que tú gustes, será en este caso y'. Cuando yo derivo, nuevamente aquí en el cambio de variable, yo digo u' para mí será la segunda derivada. Entonces ya puedo reemplazar, observen, x cuadrado. Aquí lo tenemos, x cuadrado. La segunda derivada dice que solamente es a un u' o a una primera derivada, más 2 veces x, y' para mí vale solamente una u, igual a 2. Ahora divido entre x al cuadrado a todos. ¿Por qué estoy dividiendo? Porque voy a llevarlo a una ecuación diferencial de primer orden, ¿verdad? Hay que llevarlo a la forma, para luego recién aplicar la formulita. Dividimos a todos entre x cuadrado. Entre x cuadrado se elimina esto. Entre x cuadrado me va a quedar 2 sobre x simplemente y 2 sobre x cuadrado. Ahí lo tenemos, ¿no? Y fíjense, ya tenemos, fíjense, nuestra ecuación lineal de primer orden. Ahí está. Ya lo tenemos. ¿Se dan cuenta? Y entonces, pues ya podemos resolver. ¿Cómo? Le aplicamos la formulita, pero también nosotros podemos aplicar este u', que será para nosotros simplemente la diferencial de u respecto de x. Ahí lo tenemos. Más 2 sobre x por u igual a 2 sobre x cuadrado. Vean, ahora sí se ve mucho mejor la ecuación lineal de primer orden. Pero fíjense, acá yo tengo una diferencial de u. Necesariamente tiene que aparecer esa u también, ¿verdad? Fíjense, aquí yo tengo mi variable dependiente y esta variable necesariamente tiene que aparecer aquí. ¿Por qué? Porque es parte de la ecuación diferencial.
¿verdad? Ahí lo tenemos. Entonces, fíjense, ya tenemos la forma de una ecuación. Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a reemplazar en la formulita. ¿Qué es lo que voy a hallar? ¿Qué variable voy a hallar? La variable dependiente. ¿Quién es? U. Ahí lo tengo, U. Reemplazamos entonces. ¿Qué decimos? Entonces decimos, el otro que está en el segundo miembro, que es q de x, será 2 sobre x cuadrado, ahí lo tenemos, por e elevado, ¿no? Aquí lo tenemos, integral. ¿Integral de quién? Dice de p de x. ¿Quién es p de x? 2 sobre x, ahí lo tengo. Y el otro será igualito, solo que con signo cambiado. Y listo. ¿Qué habíamos dicho? Vamos a primero hallar la integral, pues, de este exponente. Y simplemente tenemos, aquí estamos copiando lo mismo, 2 sobre x cuadrado. Integral de 2 sobre x, pues simplemente será 2 veces logaritmo natural de x. Pero ese 2 que está multiplicando podemos pasarlo al exponente. Propiedad de los logaritmos, ¿verdad? Y el otro también hacemos lo mismo, ¿verdad? Simplemente nos está quedando así, ¿no? ¿Qué me está quedando aquí también? Me está quedando menos 2 veces logaritmo de x, ¿verdad? De esa manera. Pero yo también lo puedo poner así, como habíamos visto, ¿no? Propiedad de los logaritmos, que lo podemos expresar de la siguiente manera, ¿no? Simplemente será 2 veces, o perdón, logaritmo natural de x. Ese menos 2 pasa como exponente. Menos y 2. Ya está. ¿Se dan cuenta? Y entonces es la forma como queda, lo mismo que queda al otro lado, ¿verdad? Todas estas cositas pues hay que tenerlas en consideración, tenerlas en cuenta. Una vez que ya tenemos integrado, ¿qué hacemos? ¿Qué habíamos dicho? Otra vez ven, tenemos propiedad de los logaritmos. ¿Qué hacemos? Pues simplemente como tiene la misma base, pues que me va a quedar x cuadrado. Ahí lo tengo. Y no se olviden, todo integral siempre tiene que ir acompañado de su diferencial. En el otro lado también que me va a quedar un x elevado a la menos 2. Y ahora simplemente reducimos. El x cuadrado se va con el x cuadrado y me va a quedar 2 veces diferencial de x más c, ¿no? Por un x elevado a la menos 2. Pero ahora vean lo siguiente. Voy a borrar todas estas cositas para seguir avanzando. Ahí lo tenemos. Entonces vean ahora. Fíjense, todo esto que nosotros acabamos de encontrar, hasta aquí. Pero U no es mi variable. U para mí dice que es Y' o simplemente diferencial de Y respecto de X, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué más? Pero nosotros, fíjense, bueno, acá esta integral, la última integral que me ha quedado, simplemente era integral de 2, que era simplemente 2x, ¿verdad? Que aquí lo tenemos, más c por el x a la menos 2. Ahora bien, pero u no es mi variable. Dice que u, hemos hecho un cambio de variable, ¿recuerdan? U para nosotros es y', ¿no? Y volvemos a nuestra variable inicial, a nuestra y'. Ahora fíjense, pero y' aquí es para nosotros, diferencial de y respecto de x, de toda la expresión del segundo miembro. Pero ahora yo necesito encontrar el valor de mi variable dependiente. Nosotros en forma práctica también podemos ponerlo así, expresarlo así. Esta diferencial de x va a quedar en el segundo miembro. ¿Qué hacemos ahora? Integramos miembro a miembro. Volvemos a integrar, como pueden observar. Integral de diferencial de y, pues solamente será y, ¿verdad? Integral de esto ya sabemos, x a la menos 1 es 1 sobre x, que será 2 veces logaritmo natural de x. Integral de x elevado a la menos 2, también ya sabemos cómo se hace, simplemente nos quedará menos un c sobre x. Más una nueva constante, no es la misma por si acaso, porque estoy integrando nuevamente, es otra constante, ¿no? Y fíjense, esta será la forma de cómo quedará expresada la solución de la ecuación diferencial, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Ecuación lineal de primer orden. ¿Ven? Sencillo, ¿verdad? Veamos. Sigamos más ejercicios. Más ejercicios.
Veamos ahora. Veamos acá. Esto aparentemente ya parece un poco más complejo todavía, ¿no? Por eso yo les digo, vean acá, en este tipo de ejercicio y en el siguiente que vamos a ver, que es la de Bernoulli, lo que ustedes tienen que hacer, lo primero que tienen que hacer es darle forma, ¿no? Darle forma a la ecuación de tal manera que se parezca, pues, a una ecuación lineal de primer orden. Porque fíjense, así como está, pues no se parece absolutamente nada. Es cierto que yo tengo acá esta y' pero este x logaritmo natural de... Acá yo tengo, por ejemplo, esto, que no tiene nada que hacer, ¿verdad? Porque eso ya no es parte de una ecuación lineal de primer orden. Entonces yo digo, ¿qué debo hacer? Pues a todos vamos a dividir entre este término. Al dividir a todos entre esto, que me va a quedar solamente y', ahí lo tengo. Divido a todos entre x logaritmo natural de x, ahí lo tengo. A todo esto dividimos también entre x logaritmo natural de x. Ahora sí, vean. Ahora sí ya tengo mi ecuación, ¿no? Ahora sí ya tengo mi ecuación lineal de primer orden. Vean. Ya lo tengo. Ahí lo tengo. ¿Se dan cuenta? Y fíjense, mira, esta y que está apareciendo aquí, ¿verdad? Bien, continuamos entonces. Entonces simplemente aplicamos nuestra formulita. Q de X para nosotros será aquel que está en el segundo miembro, ahí lo tenemos, por un E elevado, y aquí también quiero que tengan mucho cuidado. Deben considerar a la integral que va en el exponente, deben considerar con todo su signo, por si acaso. El signo no lo puedes dejar, necesariamente hay que considerarlo, ahí tenemos menos, ¿no? ¿Por qué no utilizamos Y? Porque es parte de la ecuación diferencial de primer orden. Ya lo tenemos ordenadito. Simplemente estamos reemplazando en nuestra fórmula. Vean, el menos está aquí. En el otro lado, el que esto sea menos no significa que en el otro vamos a dejar de poner menos. El menos, vean, está aquí afuera. Y lo que está dentro de la integral, pues es todo lo que nosotros tenemos en la ecuación diferencial. Y listo, ya lo tenemos. Ahora sí, vamos a integrar, pero para que no se nos haga muy largo, vamos a sacarlo aparte. Vamos a sacar esta fracción. Vamos a sacar la parte para integrar. Ahí lo tenemos, ¿no? Aquí lo tenemos. Vamos a integrar. Simplemente, ¿cómo lo integramos? Haciendo un cambio de variable. Voy a hacer de que z para mí sea el logaritmo natural de x. Y al derivar o hallar la diferencial, ¿no? Decimos, derivada de z será 1 acompañado por su diferencial. Derivada del logaritmo 1 sobre x, diferencial de x, ¿no? Nosotros reemplazamos 1 sobre el logaritmo natural de x. ¿Cuánto vale? Z. 1 sobre x diferencial de x, pues ahí lo tengo, vean. Diferencial de z simplemente. Ahí lo tenemos. ¿Y qué hemos hecho? Simplemente hemos reemplazado, nada más. Y aquí también me va a generar un logaritmo natural de z. ¿Pero quién es z? Z para mí vale logaritmo natural de x, como pueden observar. Y lo único que hago es simplemente reemplazar en lugar de z, logaritmo natural de x. Ya está. Esta será la integral del exponente. Veamos ahora. Como ya lo tenemos, fíjense, estamos reemplazando por el valor obtenido. Este q de x lo estoy dejando ahí, solamente estoy reemplazando donde el exponente, que era negativo, ¿verdad? Menos logaritmo, ahí lo tenemos, ¿dónde está? Un segundito, quiero que vean esto. Ahí está. Aquí estamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Simplemente lo que hemos hecho es simplemente este exponente es lo que estamos hallando a la integral, ¿verdad? Bien, volvamos entonces. Ya sabemos cuánto vale y fíjense aquí es menos y en el otro será menos por menos, será más, ¿no? Entonces ya lo tenemos. Sigamos ahora. Miren, se ha reducido a algo bastante pequeño. Esto que está, el negativo que está multiplicando pasa como exponente, ¿verdad? Y listo, ahí está. Podemos reducir. Todavía podemos seguir reduciendo más.
¿no? Entonces, vean. Este logaritmo de x elevado a la menos 1, pues puede pasar al denominador con exponente positivo. Pero ¿cómo me va a quedar? Solamente el logaritmo natural de x. Por logaritmo natural de x será logaritmo cuadrado, ¿verdad? Entonces, eso tiene que aparecer aquí abajo. Ahí lo tengo. X, aquí está mi x, por logaritmo cuadrado. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Pero fíjense, aquí viene el problema. Mira, de todas las cosas que hemos hecho, mira, cuando uno ve esta integral, porque hay que resolver necesariamente esta integral, y uno lo ve pues completamente complejo, ¿no? Uno dice, puchi, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Entonces ustedes empiezan a recordar los métodos de integración que ya lo conocen. Dice, cambio variable. Cambio variable, pues no se puede, ¿no? Por partes, es una posibilidad. Fracciones parciales, no voy a poder porque ahí tengo una función logarítmica. Sustitución trigonométrica, menos. Lo único que me ha quedado como posibilidad y alternativa es la de por partes, ¿verdad? El método de integración por partes. Y otra cosa, en forma práctica,